Este es el informe mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de abril de 2026. Próximamente se resuelve el misterio de la campana de Nauvoo y después de 180 años se oye repicar mientras dos diferentes religiones forjan amistad. Los vitrales hechos a mano permiten que brille una nueva luz en el templo de Salt Lake. Pero primero, son momentos de crecimiento y expansión. Líderes de la Iglesia recién llamados comienzan un nuevo año de restauración continua. Ser el presidente de la iglesia es algo totalmente nuevo para mí. Es una responsabilidad santa y estoy tratando de estar a la altura. Solo me sostiene el hecho de que el Señor me ha preparado y ahora me ha llamado a hacer algo. No rehúyo esa responsabilidad. Tras el fallecimiento del presidente Russell M. Nelson, se anunció a Dallin Harris Oaks como el presidente y profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, número 18, el 14 de octubre de 2025. Acepto con humildad la responsabilidad que Dios ha puesto sobre mí y consagro todo el corazón y el alma al servicio al que he sido llamado. El presidente Oaks llamó a Henry B. Eyring y a D. Todd Christofferson como el primer y el segundo consejero de la primera presidencia respectivamente. Al día siguiente, concedieron una entrevista a la galardonada periodista Jane Clayson Johnson. Como el nuevo profeta, ¿qué consejo tiene para las familias de hoy? Todo el propósito de la vida terrenal es prepararnos para un destino celestial en una organización familiar. Mi invitación no es solo vengan y vean, sino vengan y sean. El mensaje ciertamente es: Jesucristo es el camino. Al comenzar su ministerio, el presidente Oaks viajó a Burley, Idaho, donde dedicó su primer templo como presidente de la iglesia. También visitó la Universidad Brigham Young, donde pronunció su primer discurso público como profeta en el campus donde anteriormente sirvió como rector. Con la consagración y el liderazgo de esta comunidad, BYU se convertirá en la gran universidad del Señor. No a la manera del mundo, sino a la manera del Señor. Tras su discurso, se descubrió una placa con una inscripción tomada de su mensaje. Esta acompañará a otra con una cita de la dedicación de la torre del campanario de la universidad por el presidente Spencer W. Kimball. Y como parte de esta época de Pascua de Resurrección, la Iglesia publicó videos centrados en el mayor amor de Cristo y un mensaje especial de Pascua de la primera presidencia. El sacrificio expiatorio y la resurrección de Jesucristo son la evidencia suprema del amor de Dios. Para cubrir la vacante en noviembre tras el fallecimiento del presidente Jeffrey R. Holland en diciembre, Gerald Cose y Clark G. Gilbert fueron llamados y ordenados como los miembros más nuevos del quórum de los 12 apóstoles. Sentí paz. Sabía que venía del Señor. Siempre le he dicho que sí al Señor. Es un momento maravilloso para conducir a las personas hacia el Salvador Jesucristo, y cuando lo hacemos podemos encontrar gozo, consuelo y paz en Él. El elder Cose sirvió como obispo presidente de la iglesia durante más de 10 años, y el elder Gilbert había servido como comisionado del sistema educativo de la iglesia desde 2021. Además, el elder Dieter F. Uchtdorf fue llamado a servir como presidente en funciones del quórum de los 12 apóstoles. Son tiempos de histórico crecimiento para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Nelson solía hablar con frecuencia sobre el recogimiento de Israel y creo que eso es lo que estamos viendo. En los primeros 6 meses de este año, las conversiones han aumentado más de un 20% con respecto al año anterior en Europa, África, Asia, el Pacífico y América Latina. En Norteamérica hemos visto un aumento del 17%. Detrás de este crecimiento hay vidas que se acercan más a Jesucristo, ya que su evangelio brinda esperanza, propósito y dirección. Se nos explican el propósito de la vida y las actividades que conducen a un destino celestial. Más de 85,000 misioneros prestan servicio en todo el mundo. Al seguir aumentando el número de misioneros, la Iglesia ha anunciado la creación de 55 misiones más en octubre. Me alegra tanto saber que hay más personas dispuestas a recibir el Evangelio. En noviembre, la primera presidencia anunció que las mujeres jóvenes pueden comenzar el servicio misional a los 18 años. Me puse a llorar
porque estaba muy emocionada. Nos encanta lo que esto logra por estas jóvenes. Les da la oportunidad de pensar en todas las opciones que tienen a su disposición. Poder servir en una misión ahora me enseña mi propósito en la vida. El Señor ha reservado un linaje escogido para afrontar los desafíos de esta generación y prepararnos a todos para el regreso del Salvador. Un número récord de jóvenes y jóvenes adultos están participando en los programas extracurriculares de educación espiritual, instituto y seminario, que en conjunto alcanzarán este año 1 millón de alumnos en todo el mundo. La obra del Señor sigue avanzando poderosamente. Estas crecientes cifras son clara evidencia de que el Evangelio está conmoviendo corazones y cambiando vidas en todas partes. Me aventuraré a anunciar una profecía. El crecimiento de la iglesia se acelerará. Yo me uno a esa profecía. Amén. Como educador, rector de universidad y apóstol del Señor Jesucristo, el presidente Jeffrey R. Holland desarrolló un hondo amor por el conocimiento del Evangelio y lo compartió con los demás de un modo muy personal y empático. La gente pensaba que mi papá era su mejor amigo, porque él también lo pensaba. Ciertamente personificaba el don de gente. El presidente Holland fue sostenido como apóstol de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 1 de octubre de 1994. Obviamente, mi mayor entusiasmo y mi mayor gozo es entender que tengo la oportunidad, como dijo Nefi, de hablar de Cristo, regocijarme en Cristo, predicar de Cristo y profetizar de Cristo. Tras el fallecimiento del presidente Russell M. Nelson, se convirtió en el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles el 14 de octubre de 2025. Jeffrey Roy Holland nació el 3 de diciembre de 1940 en St. George, Utah. Sus padres fueron Alice Bentley y Frank D. Holland. Sirvió en la misión en Inglaterra, Londres. En 1963 se casó con Patricia Terry. Tuvieron 3 hijos y muchos nietos y bisnietos. El presidente Holland se graduó en inglés y en educación religiosa en la Universidad Brigham Young y en estudios estadounidenses en la Universidad de Yale. Fue maestro y director de instituto de la iglesia antes de ser decano de educación religiosa en BYU. De 1980 a 1989, fue el 9º rector de BYU. Sin importar qué desafíos se presentaran en la vida, el presidente Holland creía que las soluciones, en definitiva, se hallan en la expiación de Jesucristo. Les ofrezco el remedio más seguro y dulce que conozco. Se encuentra en el llamado a la acción que nos hizo el Salvador mismo. Lo dijo al comenzar su ministerio y lo dijo al final. Se lo dijo a los creyentes y a quienes no estaban muy seguros de creer. Lo dijo a todos. Cualesquiera que fuesen sus problemas personales, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Próximamente, 250 camiones para 250 años. La iglesia realiza donaciones récord en todo Estados Unidos. Y la entrega de miles de computadoras portátiles en Mongolia ayuda a enseñar e inspirar a la nueva generación. Cargando y partiendo. En octubre, la iglesia donó camiones cargados de alimentos procedentes del almacén central del obispo en Salt Lake City para ayudar ante diversas dificultades. Es una de varias iniciativas con las que la iglesia colabora. América 250, la mayor celebración de la independencia en la historia de los Estados Unidos. Me alegro de verla. Los miembros del Comité América 250 se reunieron con líderes de la iglesia como parte del lanzamiento. Estamos encantados de trabajar con América 250 como parte de la celebración nacional y la celebración local mediante el servicio. Estamos agradecidos por la generosidad de la iglesia. No hay ninguna ideología política. Me complace anunciar que dedicaremos 250 camiones de alimentos para entregar a 250 bancos de alimentos en todo el país. Eso equivale a casi 10 millones de comidas que hemos destinado a esta iniciativa. Desde California hasta Michigan, los camiones comenzaron a llegar a sus destinos a los pocos días de partir.
Tenemos más de 14,000 kilos de comida aquí, así que esto nos durará años. Creo que es increíble que estén haciendo esto en todo el país. Esperamos que no sea una celebración de un solo día, sino una celebración en nuestros corazones durante mucho tiempo para reconocer con gratitud no solo el pasado, sino y sobre todo el futuro. Sin embargo, no todas las donaciones anuales de alimentos de la iglesia llegan a su destino por tierra. En Tacoma, Estados Unidos, la empresa Todd Maritime Alaska cubrió el costo del contenedor de 18,000 kilos de mantequilla y queso que envió la iglesia y lo transportó por el mar en el último tramo hasta Alaska. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tomó cartas en el asunto y mandó un envío tras otro de ayuda. Días antes del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, varias iglesias como la Iglesia Real Life, la Iglesia Bíblica de Wasilla y la Iglesia de Jesucristo se convirtieron en sucursales del programa Bendición Anual de Acción de Gracias del Banco de Alimentos de Alaska. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Es un evento de 2 días que ofrece los ingredientes de 12,000 cenas, incluso mantequilla, un costoso manjar que puede costar hasta $22 por kilo en un estado con un único productor de lácteos. Soy madre soltera con mis hijos aquí. Cuando llega el Día de Acción de Gracias, queremos darles una buena cena. Y el que ustedes estén aquí para ayudarnos es una bendición. Mis 2 hijos menores tienen enfermedades renales y debo trabajar en casa, así que no puedo generar tantos ingresos, por lo que esto me ayuda muchísimo. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Me gusta que no te hacen sentir que recibes una limosna. Son corteses y afectuosos y su actitud es la de quien solo quiere ayudar. Es un gran esfuerzo que requiere meses de planificación y colaboración de decenas de empresas y religiones. La ayuda que la Iglesia ha brindado al Banco de Alimentos de Alaska nos permite realmente cumplir con nuestra misión de maneras que no podríamos lograr sin ella. En septiembre, en las silenciosas e inmensas extensiones del desierto de Gobi, en Mongolia, resuenan la emoción y la alegría en las escuelas rurales con la llegada de 240 computadoras portátiles Chromebook. El embajador de Estados Unidos en Mongolia dijo, en estas provincias necesitan ayuda. Necesitan alguna manera de estudiar en línea. Y así, con la ayuda de una donación de la iglesia, comenzó un esfuerzo nacional que transformaría las escuelas de todo Mongolia. Se trata de una donación muy necesaria y de gran ayuda para los alumnos. Esto mejorará la calidad de la formación de los alumnos y mejorará las capacidades relativas a la informática. Para cuando concluya el programa, 300 escuelas habrán recibido 3,000 Chromebooks, lo que brindará a más de 100,000 alumnos los medios para soñar en grande. Después de que el huracán Melissa azotara Jamaica en octubre, cientos de familias se quedaron sin techo, sin electricidad y sin agua. En respuesta, más de 50 voluntarios de la iglesia prepararon más de 100 paquetes de emergencia. Lo que hacemos hoy aquí es manifestar la obra del Señor, servir a nuestros hermanos y hermanas y ayudar a mitigar su sufrimiento. El elder Ahmad S. Corbett, 70 autoridad general, dirigió la labor junto con los líderes locales y el Departamento de Bienestar de la iglesia. Jesucristo nos ha mandado tender la mano y bendecir a nuestros hermanos y hermanas, y las personas lo perciben y sienten el amor de Jesucristo cuando trabajamos juntos para ayudarlas a tener lo que necesitan. En enero se produjeron múltiples incendios en el sur de Chile, en lo que fuera una de las catástrofes más destructivas de la región en décadas. En respuesta, voluntarios de la iglesia se ofrecieron a ayudar, aun cuando muchos de ellos habían perdido sus casas en los incendios. Soy una de las personas que fue afectada por el incendio. Yo perdí mi casa en el día del incendio, al igual que muchos miembros de la iglesia en este barrio, el barrio de Lirken. Y la verdad que fue una experiencia bien dura. Bueno, yo perdí personalmente y como muchos hermanos del barrio, perdimos todo, perdimos nuestras casas. En coordinación con el gobierno local y el sitio web de servicio de la iglesia Sirve Ahora, se recolectaron y distribuyeron kits de higiene y suministros esenciales. Bueno, tenemos varios proyectos humanitarios que se están preparando y que han sido aprobados para poder ayudar a los hermanos a levantarse. También tenemos las hermanas de los servicios para la familia que han venido a prestar auxilio psicológico en una instancia que es muy difícil en lo emocional.
En su cometido de seguir el ejemplo de Jesucristo de cuidar de los necesitados, la Iglesia publicó su informe anual de 2025. Durante el año, se aportaron más de 1.600 millones de dólares a más de 3.500 proyectos en 196 países y territorios. Además, se aportaron 7,4 millones de horas de voluntariado. Cuando volvamos, al proporcionar a hospitales equipos médicos y de aprendizaje, formar a los santos y abrir un nuevo centro de capacitación misional, el ministerio de los líderes de la Iglesia difunde el amor y la esperanza del Evangelio. Definitivamente ahora soy una persona completamente diferente. Aloha. A finales de febrero, el presidente Dieter F. Uchtdorf, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, y su esposa Harriet pasaron 5 días en las islas hawaianas, sirviendo, enseñando y dando testimonio de Jesucristo. Este es un lugar de refugio, un lugar de paz, un lugar de gozo y es un lugar de formación. Mientras estuvo allí, habló en un devocional en la Universidad Brigham Young, Hawái, y dedicó tiempo a ministrar a los alumnos individualmente. Siento que no soy lo suficientemente buena o suficientemente inteligente como para estar aquí, pero de alguna manera lo logré. Y sí, eres lo suficientemente buena e inteligente y eres grandiosa. Eres una hija de Dios, ¿de acuerdo? Gracias. Él te ama y sí eres buena. Estas últimas semanas, estos últimos meses han sido una lucha. Con su fe y con sus talentos siempre encontrarán un hogar. En BYU, en la comunidad de la IE, se encuentra la cultura de Jesucristo. Centrarse en Jesucristo es algo que bendecirá no solo a esta parte de Oceanía y la cuenca de Asia, sino a todo el mundo. En mi ministerio, he tenido la oportunidad de visitar a líderes políticos de todo el mundo y no vamos a pedirles cosas. Más bien, vamos a ofrecer servicio y ayuda. En noviembre, el elder David A. Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles viajó a Azerbaiyán, donde se reunió con líderes religiosos y gubernamentales y tuvo la oportunidad de participar en un hito especial para la región: la inauguración del primer centro de reuniones de la Iglesia en el país tras recibir el reconocimiento oficial en 2024. Este es un día histórico en Azerbaiyán para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos sentimos honrados y encantados de estar aquí, de ser reconocidos formalmente y poder dedicar este edificio donde nos reuniremos y adoraremos. El evento tuvo cobertura de los medios de comunicación nacionales y la presencia de distinguidos invitados, entre ellos funcionarios y líderes religiosos. Por la noche, se llevó a cabo una reunión para miembros y amigos de la Iglesia y Elder Bednar ofreció una oración dedicatoria. El centro de reuniones albergará servicios de adoración, programas para los jóvenes, actividades de historia familiar y eventos comunitarios para personas de todo credo. Además de reunirse con los presidentes de Azerbaiyán y Uzbekistán, Elder Bednar participó en el Festival de Tolerancia y Convivencia en Abu Dhabi. Formó parte de la ceremonia de apertura y del stand de la iglesia que funcionó durante todo el festival. Estamos a la vanguardia del Evangelio en el área África Central. El elder Ronald A. Rasband, del Quórum de los 12 Apóstoles, junto con su esposa Melanie, concluyó un ministerio por 5 países de África Oriental y Central en noviembre. Todo lo que estamos haciendo aquí es a fin de poner los cimientos para que la iglesia crezca firme y fuerte y lleve muchas más almas al Señor Jesucristo. En la República del Congo, el elder Rasband pasó tiempo con los jóvenes adultos en el Centro de Educación Global BYU Pathway, patrocinado por la iglesia en Brazzaville, donde los alumnos reciben una educación en línea con base espiritual. Al ir pasando por las aulas, todas estaban llenas de alumnos que no solo estaban allí por Pathway, sino también para asistir al instituto. Ustedes son maravillosos. En la República Democrática del Congo, el elder Rasband se reunió con los misioneros y dedicó el nuevo centro de capacitación misional de Kinshasa. Muchos jóvenes conversos están en edad misional y quieren ir a la misión. Este CCM de Congo satisfará mejor las necesidades de los misioneros congoleños. En la nación insular de Seychelles,
el elder Rasband se reunió con un pequeño grupo de santos de los últimos días y presidió la primera reunión sacramental oficial del país. Ha sido un viaje muy amplio y excelente. Creo que hemos acercado más a las personas a Jesucristo. Me alegro de verlo. El portugués es el idioma de mi corazón. Cuando hablo portugués, hablo desde mi corazón. Hablo desde mi alma. En noviembre, el apóstol Ulises Soares y su esposa Rosana concluyeron un ministerio de 5 días en su país natal, Brasil, donde participaron en labores humanitarias y se reunieron con miembros y misioneros de la iglesia. Dios hará todo lo que pueda para llevarnos de regreso. Fue muy especial escuchar las palabras de un apóstol dirigidas con tanta precisión a mis dudas y preguntas. Mi madre oró por ello. Definitivamente salí como una persona completamente diferente, mucho más fuerte de lo que era cuando entré. El pueblo de Brasil es muy fiel y se conecta fácilmente con el Salvador Jesucristo. En Sao Paulo, el elder Soares visitó una organización sin fines de lucro que transforma vidas allí donde las familias luchan contra la sequía y la pobreza. El elder Soares anunció una donación económica de la iglesia para apoyar los esfuerzos que Amigos do Bem está realizando para fomentar la autosuficiencia, la esperanza y la dignidad de aquellos a quienes sirven. Gobernador, es un placer conocerlo. Soy el elder Ulises Soares. El elder Soares también se reunió con líderes gubernamentales que han trabajado con la iglesia y con labores humanitarias. Trabajamos con el gobierno para que puedan ver nuestra verdadera intención de compartir el amor de Dios con las personas, especialmente con las que sufren. Buscamos en la iglesia las cosas importantes que se deben hacer, donde podamos tener un impacto. El elder Dale G. Renland del Quórum de los 12 Apóstoles y su esposa Ruth viajaron a Sudamérica en noviembre, donde pudieron ver de primera mano cómo las donaciones de la iglesia han ayudado a mejorar la atención sanitaria. Estamos en este hospital de especialidades pediátricas y vemos que hay personas extraordinarias que hacen cosas extraordinarias. En Argentina, la iglesia donó respiradores y un microscopio quirúrgico al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez para optimizar los tratamientos respiratorios de los recién nacidos con afecciones graves. Y en Uruguay, la iglesia donó sistemas de monitoreo neurológico que han permitido al Hospital Dr. Manuel Cantella realizar más de 4.000 estudios médicos de complejidad. No tratamos de llamar la atención. Más bien, lo hacemos porque seguimos a Jesucristo. Siempre debemos procurar vivir para hacer una luz. Pero esa luz que compartimos es la luz de Jesucristo. En su primera asignación mundial desde que se le ordenó apóstol de la iglesia en noviembre de 2025, el elder Gerald Caussé y su esposa Valérie regresaron a su tierra natal para ministrar en el área metropolitana de París. Era como si nunca nos hubiéramos ido. En todo el mundo, incluso en Francia, está ocurriendo un renacimiento espiritual. Estamos viendo una oleada de bautismos en Francia en este momento. El año pasado fue el mejor en muchos años. Un gran crecimiento en el número de bautismos y muchos de ellos son de jóvenes adultos. Yo estuve en Utah el pasado mes de noviembre, pero fui bautizada aquí en Nogent, París. Mucho gusto, Valerie. Hay una nueva ola, una nueva cosecha. Y entre esos nuevos miembros, muchos provienen de familias migrantes de todo el mundo. Fue hermoso verlo. En el centro de visitantes del Templo de París, el elder Caussé pasó tiempo con los miembros recién bautizados. Se requiere valor para cambiar. Se requiere valor para convertirse. Se requiere valor para cambiar tu vida. Desde que me uní a la iglesia, he querido cambiar todos los aspectos de mi vida. Mi forma de vivir, mi trabajo y la gente que me rodea. Siempre que podemos, tratamos de estrecharnos la mano al final. Es una oportunidad de mirar a alguien a los ojos, expresar gratitud, expresar el amor de Cristo por esa persona. Todos somos hijos e hijas de Dios, así que es hermoso verlo. ¿Lo estás compartiendo? ¡Qué bueno! La presidenta general de la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Camille N. Johnson, inició una gira de ministración en Eurasia a finales de febrero. Su visita comenzó en Bishkek, Kirguistán. Lo más destacado de mi estadía en Kirguistán fue ver que la labor de LDS Charities
está en consonancia con nuestra iniciativa mundial para mejorar el bienestar de las mujeres y los niños. La presidenta Johnson visitó proyectos humanitarios apoyados por la Iglesia, entre ellos un orfanato. ¿Estás muy feliz hoy? Tuvimos la oportunidad en ese orfanato de estar con los niños. Abrazar a esos queridos niños fue una dulce oportunidad. ¿Te sientes a gusto cuando te abrazan? La Iglesia también está ayudando a un hospital nacional a salvar la vida de bebés y sus madres. Las personas estaban muy agradecidas por los esfuerzos de Elias Charities por bendecirlos con los materiales que necesitaban para enseñar a los profesionales de todo el país cómo atender a los bebés. Al otro lado de la frontera, en Kazajistán, la iglesia está creciendo. En Almaty hay varias congregaciones y un nuevo centro de reuniones. Tuvimos la bendición de participar en una reunión bautismal aquí en Kazajistán. 3 nuevos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un matrimonio y otra querida hermana. Aquí en Kazajistán tuvimos la oportunidad de visitar un orfanato y ver un espectáculo de marionetas que se utiliza en toda Eurasia. Es una forma de enseñar a los niños hábitos saludables. Fueron los misioneros quienes realizaron el espectáculo de marionetas, lo cual fue encantador. Esa fue una oportunidad para servir y brindar esperanza y alivio a esos niños. La presidenta Johnson concluyó su ministerio en Georgia, donde la iglesia colabora con una guardería para niños con discapacidades. También se reunió con mujeres líderes en Georgia y asistió a una reunión especial para hermanas de la Sociedad de Socorro en Tbilisi. A continuación, con solo presionar un botón, la donación de cerdos cambia la vida de familias necesitadas y se completa una historia que lleva gestándose 1200 años. Historiadores de la iglesia trabajan con la nación Shoshone para restaurar parte de su historia sagrada. Cada Navidad, las máquinas de donativos de Ilumina el Mundo brindan luz a la vida de los que dan y de los que reciben. Son patrocinadas por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Permiten a las personas donar artículos y servicios desde diversas organizaciones sin fines de lucro. En este caso, lechones proporcionados por la Academia para la Creación de Emprendimientos. Recibimos 2 cerdos, los cuidamos y los criamos. Nos alegramos mucho. Estos son una manera de salir de la pobreza. El otro cerdo que recibimos fue de gran ayuda para nuestra familia. Además de los cerdos, la Academia enseña a los beneficiarios cómo convertir la donación en un negocio duradero. Con estos cerdos tendremos ganancias en 3 meses. Muchas de estas familias, con solo criar los cerdos y llevarlos al mercado, logran duplicar sus ingresos anuales. Estoy muy agradecida con todos los que me donaron los cerdos. Gracias a ellos pude construir mi casa y comprar comida. Para muchos, el impacto de estas donaciones va mucho más allá de su valor monetario. Hace años, la familia Aguilar perdió a su hijo a causa de una enfermedad después de vender todos los cerdos para pagar su atención. Y los cerdos que recibieron gracias a la bondad de desconocidos les ofrecen esperanza. Nuestra perspectiva de la vida ha cambiado. Este programa, a través de Ilumina el Mundo, nos ayudó a progresar de nuevo y a tener esperanzas de un nuevo comienzo. Esta es solo una de las muchas maneras que se transforman vidas por medio de la iniciativa de las máquinas de donativos. En 2025, esas máquinas estuvieron en más lugares que nunca y solo durante ese año, más de 4.8 millones de artículos ayudaron a familias de todo el mundo. Cada donación marcó una diferencia. Estos cerdos son más importantes para nosotros, pues nos los dieron voluntariamente. Agradecemos a quienes nos los donaron. Es una reliquia sagrada de la tribu del noroeste de la nación Shoshone, que vivió y cazó en estas montañas del norte de Utah. Esta era un área muy importante, especialmente para mi familia. Es un lugar muy espiritual. Esta piedra aparentemente sencilla comenzó el último capítulo de su extraordinaria historia una fría mañana de diciembre, en un centro de reuniones de la iglesia en Tremonton, Utah. Los historiadores dicen que el pueblo Fremont, antepasados de los Shoshones, hizo los grabados en la roca llamados petroglifos hace unos 1200 años. Pero hace unos 80 años el artefacto fue retirado de su ubicación original y transportado a la iglesia.
La historia cuenta que entre mediados y finales de la década de 1940, un grupo de hombres o de Boy Scouts, según a quien se le pregunte, retiró la roca de 1,100 kilos con solo esfuerzo físico y una camioneta. Puedo entender que la vieran y pensaran, ¿no sería bueno tener esto en la ciudad? En 2011, arqueólogos aficionados descubrieron la roca y los historiadores de la iglesia comenzaron a trabajar con la nación Shoshone en un plan que permitiría a la iglesia restaurarla y devolverla a su ubicación original. Tenemos la obligación moral y ética de cuidar cosas como esta que están en nuestra posesión y, en particular, de devolver a sus legítimos propietarios aquellas cosas que son, en este caso, objetos muy sagrados. El antiguo artefacto comenzó su viaje a casa después de ser cuidadosamente retirado del hormigón y transportado a Provo, a las manos de expertos en conservación cuyo objetivo era limpiar y preservar los petroglifos, eliminando de la roca años de capas de líquenes, un proceso minucioso y delicado, sin duda. Tenemos que tener mucho cuidado cuando lo retiramos de estas áreas de pátina intacta, para no rasgar ninguna de esas microfisuras ni la superficie. En un día inusualmente cálido y soleado de invierno, el sagrado artefacto, ya limpio y preservado, fue transportado de regreso a su ubicación original cerca de la frontera entre Utah y Idaho, para estar de nuevo con los demás petroglifos y ya no separarse más. Fue muy emotivo verlo colocarse casi instantáneamente en un entorno perfecto. Estamos muy agradecidos con todos los que participaron. Para conmemorar la trascendental ocasión, el líder espiritual de la tribu pronunció una bendición. Oró para que todos los que habían ayudado fueran bendecidos. Es conmovedor escucharlo decir eso en lengua Shoshone. A continuación, la construcción de templos continúa en todo el mundo. Les ofreceremos una mirada al interior de la renovación del templo de Salt Lake para ver cómo los vitrales irradian la luz de Cristo. Algunas de las cosas inesperadas en esto han sido los momentos de intervención divina. Los templos de la Iglesia de Jesucristo son los lugares más sagrados para los santos de los últimos días. Su propósito es ayudar a los miembros a acercarse al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, al hacer promesas sagradas para sí mismos, sus familias y a favor de aquellos que han muerto sin la oportunidad de recibir esas bendiciones en esta vida. El 14 de diciembre, el presidente del área noreste de la Iglesia en los Estados Unidos anunció la construcción de un templo en Portland, Maine. El templo de Portland, Maine, fue el primer templo anunciado fuera de la conferencia general, un procedimiento que mencionó el presidente de la iglesia, Dallin H. Oaks, en enero. Desde hace mucho he pensado que el mejor lugar para anunciar un templo es en el distrito de dicho templo. El 12 de octubre, el elder Gary S. Stevenson del Quórum de los 12 Apóstoles dedicó el recién terminado templo de Elko, Nevada. Y en el oeste de Estados Unidos, el fallecido presidente Jeffrey R. Holland dedicó el templo de Grand Junction, Colorado, el 19 de octubre. En Sudamérica, el apóstol Ulises Suárez dedicó el templo de Bahía Blanca, Argentina, el 23 de noviembre. Y el 11 de enero, el presidente Dallin H. Oaks dedicó el templo de Burley, Idaho. Esta fue su primera dedicación de un templo como presidente de la iglesia. En el sudeste de Asia, el apóstol David A. Bednar dedicó el templo de Alabang, Filipinas, el 18 de enero. Y el 1 de marzo, en el sur de África, el apóstol Gerrit W. Gong dedicó el templo de Harare, Zimbabue. La renovación del templo de Salt Lake está pasando de la fase de construcción a la de una obra más refinada y detallada que requiere un toque artístico. Cuando nos planteamos por primera vez la idea de emprender este proyecto, supe que era una oportunidad monumental. Trata de mantener esto centrado en el frente. Armar todo esto es una labor colosal. Es un proyecto de 7 años de creación de pedazos individuales de arte de vitral. Son más de 6.000 pedazos entre las dos ventanas, pero eso es solo una capa. Cada sección de esta ventana tiene un promedio de 2 o 3 capas de vidrio. Por lo tanto, son 18.000 trozos de vidrio. Al superponer las piezas del vitral, cada una con su propio tono, se produce una variedad de colores que recrean escenas de la vida del Salvador.
La luz hace que nada se vea estático en la ventana. Está en constante cambio y evolución según la estación y la hora del día. Por la tarde, esta ventana solo se verá así, pero por la mañana, a medida que entre la luz, surgirán estos colores. Algunas de las cosas inesperadas en esto han sido los momentos de intervención divina. El mayor obstáculo era, ¿quién fabrica vidrio cortina? Ya nadie fabrica vidrio cortina. En internet lo vi en una conferencia y mientras trabajaba oí que alguien decía, la pasión de mi vida ha sido trabajar con vidrio Tiffany. Lo que no sospechaba era que también había sido el sueño de su vida tener esa oportunidad. Cuando la conocí no se necesitó de mucha conversación para darme cuenta de que éramos almas afines. Me encanta trabajar con personas apasionadas por lo que hacen. La carga es muy ligera cuando la llevas con el grupo adecuado. Esos momentos no son casuales, son de inspiración divina y me han sucedido innumerables veces en este proyecto. Cuando miro este vidrio y su color y belleza, se me estremece el cuerpo. Quiero que las personas sientan lo que yo siento cuando miro y creo estas cosas. Y que luego se marchen igualmente de inspiradas y hagan la misma labor en su interior. 1, 2, and 3. En marzo de 2026, su inspirada labor culminó con la finalización de este tríptico, Ventanas de Estilo. Son 3 ventanas que ilustran un tema central y miden unos 4 metros de ancho por 7 de alto. Esas obras maestras ahora están instaladas en cada uno de los pabellones norte del templo como duraderos recordatorios de que esta es la casa del Señor. Es mucho más que la suma de sus partes y el resultado final es la guinda del pastel. Es increíble, están encantados y yo me alegro mucho por ellos. El público tendrá la oportunidad de ver de cerca los vitrales artísticos durante la celebración del Templo de Salt Lake, programada de abril a octubre de 2027. Cuando volvamos, revivir la historia, una navegación de 93 días honra a los inmigrantes que buscaban libertad religiosa. Cientos de líderes municipales escuchan a un apóstol y se unen al servicio. Y la iglesia se prepara para volver a recibir los Juegos Olímpicos en Salt Lake City. Estos y otros reportajes en las noticias. Los santos noruegos fueron fundamentales para el crecimiento de la iglesia en un momento en que la iglesia necesitaba fortaleza. La emoción, el amor por los antepasados y el orgullo noruego se pusieron de manifiesto en octubre cuando la embarcación de madera, el Restoration, llegó al puerto de Nueva York después de una travesía atlántica de 98 días. El viaje marcó el bicentenario de la primera navegación que trajo a inmigrantes noruegos que buscaban libertad religiosa, muchos de los cuales se unieron a la iglesia. Tras la devastación de los tifones Tino y Uwan en Filipinas, el apóstol Patrick Kieran y su esposa Jennifer visitaron la zona en noviembre, donde se reunieron con miembros y amigos de la iglesia afectados. En respuesta a esos desastres, la iglesia proporcionó ayuda de emergencia a las familias de Cebú, que incluía alimentos, artículos de higiene y equipos de filtrado de agua. Cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Durante la cumbre anual de la Liga Nacional de Ciudades en noviembre, 270 líderes gubernamentales se reunieron en el centro de convenciones Salt Palace en Salt Lake City, mientras el apóstol Gary E. Stevenson hablaba sobre la unidad que fomentan los actos de servicio. La reunión fue patrocinada por la plataforma de servicio comunitario de la iglesia Sirve Ahora, que brindó a los miembros de la Liga la oportunidad de servir junto a la Presidencia General de la Sociedad de Socorro de la iglesia preparando kits de higiene para el centro urbano Crossroads. 32 años después de los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake 2002, el evento deportivo mundial regresará a las montañas rocosas. Y en un evento para los medios de comunicación celebrado en febrero en la sede de la Asociación de la Prensa Extranjera de Milán, la iglesia se comprometió con una contribución económica, apoyo para el lugar de celebración, uso del terreno y miles de voluntarios. El coro del tabernáculo y la orquesta de la Manzana del Templo llevaron su gira Canciones de Esperanza a Sao Paulo, Brasil, en marzo y cantaron al público en vivo durante 3 noches y ante miles de personas que lo siguieron por televisión en directo. El apóstol Ulises Soares dio la bienvenida al comienzo de cada concierto, que contó con artistas invitados y un coro de niños. Estar en mi propio país, donde crecí, fue una gran emoción y un sentimiento de profunda gratitud.
La conferencia anual de historia familiar RootsTech se llevó a cabo en Salt Lake City en marzo. Organizada por Family Search, RootsTech 2026 destacó las nuevas tendencias en genealogía y contó con una amplia gama de notables oradores invitados, entre ellos el elder Ronald A. Rasband y su esposa Melanie, quienes hablaron en el día de descubrimiento anual del evento. Reconocemos que nuestra fe no es solo nuestra, sino que es un don que se transmite de generación en generación. Al pensarlo, te rascas la cabeza y dices, jamás se nos hubiera ocurrido esto. Cuando regresemos, la resolución de un misterio de 180 años de antigüedad revela la identidad errónea de la campana de Nabú y une a dos religiones. En un soleado día de otoño, una preciada campana perdida durante casi 180 años finalmente está de regreso en su hogar en Iowa. Su paradero durante ese tiempo es una descabellada historia de robos, engaños y confusiones. Al pensarlo, te rascas la cabeza y dices, jamás se nos hubiera ocurrido esto. Durante más de 60 años, se creyó que la campana colocada en la manzana del templo de Salt Lake era la histórica campana de Nauvoo, pero en realidad es la campana Hummer robada de la primera iglesia presbiteriana de Iowa City. Pero no nos apresuremos a sacar conclusiones todavía. Nos encontrábamos con una sorpresa tras otra. La historia comienza en 1848. El pastor Michael Hummer, cofundador de la iglesia Woodframe original, fue despedido y creyó que podía llevarse la campana de la iglesia como compensación por dinero que le debían y lo hizo. A Homer se le habían concedido los derechos de los bienes muebles. He allí la cuestión. Homer consideró que la campana era un objeto mueble, aunque los feligreses no pensaran lo mismo. Mientras Homer estaba por bajar la campana del campanario de la iglesia, la gente del pueblo retiró la escalera y lo dejó atrapado mientras escondían la campana en un río cercano. Tiempo después, un pequeño grupo de hombres que sabía de su ubicación robó la campana del río y se dirigió a California durante la fiebre del oro. La campana llegó hasta Salt Lake City, a unos 1,900 kilómetros al oeste, donde se mintió sobre su procedencia y se la vendió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Con el tiempo, la campana se almacenó con una nota sin detalles que solo decía «vieja campana». A finales de la década de 1930, la campana fue redescubierta por la nueva generación, pero debido a la falta de documentación se la confundió con la campana de Nabú. Se publicó de que se había descubierto, lo que despertó el entusiasmo de la gente y con el tiempo fue instalada en la manzana del templo. Fue tan apreciada por la comunidad que su repique se escuchaba cada hora en las estaciones locales de radio y televisión. Después de más de 60 años y de una minuciosa investigación, los historiadores descubrieron su verdadera identidad. En 2023, como parte de la renovación del templo de Salt Lake y de la manzana del templo, se retiró la campana Hummer. Cuando surgió la pregunta, dijimos, lo mejor que podemos hacer es devolver esto a la iglesia de donde vino. Fue una verdadera conmoción y una auténtica sorpresa. La Iglesia de Jesucristo, que cubrió los gastos, envió la campana a Verdin Bell Company en Cincinnati, Ohio, para su restauración. Ahora que la campana ha sido pulida, ha vuelto a su color bronce original, lo que significa que se ve igual que cuando salió de la fundición hace más de 100 años. El domingo 5 de octubre de 2025, en una celebración por su regreso, los miembros de la primera iglesia presbiteriana recibieron a los santos de los últimos días en un servicio de adoración y rededicación de la campana. Volvimos a dedicar esta campana a los fines para los cuales fue hecha. Al oír el repique de nuestras dos campanas, escuchamos las posibilidades que resuenan con ellas. La devolución de la campana también ha unificado dos religiones para su hermandad. Es una oportunidad de crecimiento para nuestras dos comunidades. Encontraremos otros proyectos en los que podamos colaborar. Queremos entablar una relación entre ambas iglesias y la comunidad, participar en eventos comunitarios y prestarles servicio a fin de que podamos trabajar juntos y conducir a las personas al Salvador. Ese es nuestro deseo, volver el corazón de las personas a nuestro Salvador Jesucristo. Este ha sido el Informe Mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de abril de 2026.
Para ver el informe mundial en línea y ver las versiones completas de estas historias, suscríbase al canal de YouTube de la Sala de Prensa de la Iglesia, o bien vaya a newsroom.churchofjesuschrist.org.